Sexología. Doctor Carlos Sotopaiva. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo te va, Juan Alberto? Hoy hubo un saludo sin vibrato. Bueno, por el calor. Sí, no, el calor hace que no se me terminen las R. ¿Cómo te va? Bueno, buenos días al equipo que te puede estar acompañando y a toda la audiencia, por supuesto. Muy bien. Y feliz día también a todas las mujeres. Va a ser mañana. Bueno, yo lo digo decimos, lo íbamos a decir al final, pero no importa, lo decimos ahora. Feliz día a todas las mujeres. Estoy acá con una profesora de taekwondo, campeona mundial como 6, 7 veces, 8 veces salió campeona mundial de taekwondo, la tenemos aquí con nosotros, así que, y estamos hablando de justo lo que yo quería hablar hoy para reafirmar muchos temas que venimos hablando. Hablamos de la disciplina que tiene el taekwondo, pero yo le hice una pregunta a ella, el tema de que, no una pregunta sino un comentario, que la violencia, por más que haya cierta disciplina que inculquen la no violencia, por más que sean como el taekwondo de contacto, como el rugby de contacto, la violencia está en la sociedad. Y cada vez más, doctor. Cada vez más. Sí, yo diría de que más que estar en la sociedad, está en lo que es el núcleo de la sociedad, que es el núcleo parental primario al cual uno pertenece. Digamos que todos los aspectos vinculados a poder de alguna manera manejar la agresividad, que eso sí, es innato en la especie, y poder avanzar en cualquier tipo de relación sin llegar al extremo otro, son valores y ejemplos que se inculcan siempre en los primeros años. Los primeros años de una criatura dependen de los adultos responsables. Y vuelvo a repetir una frase ya repetida 1000 veces. No importa a qué tipo de familia pertenece. Y no estoy hablando de la familia nuclear, sino que estoy hablando de los adultos responsables de una criatura. Ya sea una familia uniparental, una familia ensamblada o una familia de matrimonio igualitario. Los adultos responsables son los que, con el ejemplo cotidiano y con los límites necesarios, posibilitan de que la agresividad innata en niños, en púberes, en adolescentes, vaya tomando un rumbo que pueda ser controlada frente a situaciones conflictivas. Porque si no, ¿qué aparece? Aparece que si no hubo límites y si no hubo el ejemplo de ver los adultos de qué manera manejan las relaciones, frente a cualquier tipo de conflicto aparece la agresividad desmesurada y por lo tanto aparece la violencia, este trágico patrimonio humano. Entonces, ojo con esto, porque lo que en definitiva llamamos así simplemente sociedad es algo que está constituido por pequeños núcleos, y esos núcleos son los adultos responsables de quien nace, que para colmo ese que nace no pidió venir, sino que alguien o algunos pudieron, en base a un consenso mutuo y a una especie de responsabilidad medianamente consensuada, traerlo. Entonces, ya que traemos a alguien a la vida, a esta vida que va después desarrollarse de múltiples maneras y con posibilidades múltiples y objetivos también distintos, va a ser una absoluta responsabilidad de quienes lo traemos y de quienes lo tenemos a cargo en la época en que tenemos que darle precisamente valores, en la época en que tenemos que decirle cómo es y de qué manera relacionarse, cómo no diferenciar por el color de piel, ni por la etnia, ni por su forma de pensar, ni por lo religioso, por el camino de la felicidad para él y de la posibilidad de crecimiento sin dañar a otro, sin perjudicar a nadie y teniendo en cuenta que de alguna manera el respeto hacia el otro va a posibilitar de que no aparezca precisamente la violencia frente a cualquier situación que pueda presentarse. Usted, eso más o menos claro.
Sí, usted siempre ha dicho que el único animal de la el ser humano es el único animal de la especie que es violento por naturaleza. Los demás son Así violentos para... No, yo dije que A ver, son violentos, yo dije que son agresivos. Bueno, agresivo. Agresivos. Y la violencia aparece cuando se traspasa un determinado umbral, entonces sí. Lo que siempre sí decimos, y vos sabés, lo has repetido también, lo hemos convivido a muchas situaciones, que cuando analizamos los hechos de violencia que se han producido, estos son característicos de la especie humana porque son los que llegan a la tortura. Cuando se reprime a alguien o a algo, cuando se discrimina a alguien o a algo, cuando se critica a alguien o algo, más allá de ese umbral permitido en donde no se daña, aparece justamente la violencia. Esta violencia que estamos viendo cada vez es más común, más naturalizada, terriblemente naturalizada, y donde todo el mundo se raja las vestiduras sin darse cuenta que a lo mejor desde que sale de su casa hasta el momento en que retorna, él mismo a veces estuvo cometiendo actos que precisamente están dañando a otro o no teniendo en cuenta al otro o no respetando al otro en sus características fundamentales. Entonces, hagamos primero la autocrítica. ¿Cómo somos? ¿De qué manera nos comportamos cuando vemos a alguien que actúa en forma diferente o que es diferente en su color de piel o en su forma de vestir o en su forma de expresarse? Eso es lo primero. Nosotros, ¿cómo reaccionamos a eso? Y a partir de allí, si tenemos constituido un núcleo familiar determinado, ¿de qué manera damos el ejemplo cotidiano para que aquellos menores que están todavía a nuestro cargo hagan ese ejemplo permanentemente y entonces van a saber de qué manera tener por lo menos el primer resguardo para después no caer en las múltiples tentaciones que están rodeándonos? ¿Y cuáles son esas tentaciones? Los medios, las redes sociales e infinidad de aspectos comunicacionales, sobre todo a partir de las modernas tecnologías, que si no tenemos algo incorporado, pueden hacer que se nos filtren y se nos incorporen y nos hagan creer verdades que no son tales, que nos hagan creer cosas que son importantes cuando que no lo son, y que en busca de esas cosas importantes hagamos cosas que no tenemos que hacer. Por ejemplo, cometer actos violentos, para tener lo que a veces no podemos tener o no podemos conseguir, porque ni siquiera nos enseñaron los adultos responsables que hay un mínimo umbral de frustración que todos tenemos que tener. No se trata de tener todo lo que se ofrece ni todo lo que se nos antoja. Hay un mínimo umbral de frustraciones que tenemos que tener para acostumbrarnos que la vida no nos da absolutamente todo. La vida nos da posibilidades, podemos aprovecharlas o no, podemos tener a veces la suerte o la desgracia de no tenerlas, pero eso no implica que para obtenerlas tengamos que cometer actos violentos o delictivos. Ese mínimo umbral que te digo de frustración, a veces ni siquiera nos ha sido inculcado. Entonces, todo lo queremos, todo lo que nos ofrecen es posible y todos se transforman en prioridades cuando que realmente la única prioridad quizás es el respeto hacia los demás, hacia su forma de pensar y el no dañar a nadie. Eso aplicado al terreno específico de lo que compete a mi especialidad, esto aplicado a la sexualidad, te garantizo que es el detalle fundamental para tener por lo menos un encuentro que sea gratificante en primera instancia, de absoluta responsabilidad en segunda instancia, y tercero, de no ofender ni lastimar a nadie, porque nadie pretende eso, o por lo menos nadie se satisface con eso, a no ser de que sea un perverso. Excelente, doctor, como siempre, ¿eh? Bueno, antes que cortemos esta comunicación, quiero mandar un chivito. Dele. Que yo sé que, sí, es un chivo que gracias a tu micrófono puede ser difundido y por supuesto
creo que a mucha gente le va a hacer falta. Vuelvo a retomar este año el curso de cupo muy limitado del año pasado, que para comunicarse con privado vos darás el número, por supuesto, Sí. y que se va a llamar La sexualidad que nos mintieron. Hay mucha gente que me ha estado pidiendo nuevamente esto, alumnos, colegas, público en general que por ahí me conoce. Entonces, la sexualidad que nos mintieron a partir de la primera quincena de abril. Bárbaro. Son dos encuentros mensuales y, por supuesto, comunicarse por privado. Muy bien, vamos a difundir su teléfono y lo vamos a publicar. Es más, ¿por qué no da el teléfono? Porque va a salir esto cuando lo grabemos y lo publiquemos en el canal de YouTube y lo publiquemos en las redes, ya va a salir también. A ver, del teléfono. Bueno, doctor. entonces lo doy. 0341 156 11607. Bárbaro. Muchas gracias, Juan Alberto. No, por Saludos favor, a doctor. toda la audiencia. Saludos a toda la audiencia. Hasta el próximo sábado.